No, simplemente agradecer a la Asociación Cultural Lucuna por esta oportunidad y sobre todo a la brillante exposición tanto de Mariel, de Imi y de Roberta, que han tenido esta vocación literaria de presentar estos libros. Ustedes saben la dificultad que constituye este interés literario de partir de escritores que tratan de formarse un camino, puesto que la literatura en estos tiempos significa algo comercial, algo que está digamos, puesta en los mostrarios, pero sin embargo la literatura puesta por personas, por autores que todavía no son conocidos, marca un derrotero de alguna manera significante, ¿no? Yo quería partir la invitación de este proyecto que parte de ahora de la Asociación Cultural Lucuna, es hablar un poco de la literatura del exilio y la literatura como fuente de inspiración que puede tener un país, y en este caso el Perú, ¿no? El Perú como fuente de inspiración fue el tema de la propuesta inicial, ¿no? Entonces, en un principio yo me preguntaba hasta qué punto uno puede considerarse un exiliado, ya sea obligatorio, un exiliado de manera de repente voluntaria o por razones políticas, o hasta qué punto puede considerarse una persona inmigrante. Pero en el caso, yo estoy convencido en este sentido, que el escritor o el artista puede tener esa opción, y se ha dado en muchos casos, el escritor o el intelectual o el artista, que es un exiliado de tipo voluntario, si fuera el caso, ¿no es cierto? Como en mi caso, de haber partido del Perú, porque de repente por distintos motivos, ya sean económicos, ya sean políticos, sociales, porque llega un momento donde uno ya no podía estar en ese lugar, artísticamente hablando. Entonces tenía que tener una solución, no solamente podía ser Francia, podía ser otro país, pero hasta qué punto, y esa es la pregunta, podía significar la llegada a un país como Francia, por ejemplo, como un lugar de inspiración. ¿Hasta qué punto podía ser Francia, o llámese Francia, Italia, Alemania, como punto de partida para como una fuente de inspiración? ¿Hasta qué punto uno podía considerarse como intelectual, un intelectual italiano, un intelectual peruano, un intelectual francés? Entonces, partiendo de esta iniciativa, se partía en el exilio. El exilio ¿desde dónde? ¿Desde qué punto de partida? Por ejemplo, si nosotros habláramos del Perú, ¿desde qué referencias nosotros podríamos considerar al Perú como fuente de inspiración? Dado que el artista no tiene fronteras, dado que el artista mantenía de repente una fuente común en sus bibliotecas, como el artista en que no tenía fronteras, que la única limitación del artista era su propia limitación. Y de repente hablar de fronteras, hablar de chauvinismos, era caer en una cuestión muy, de repente, muy patriótica, que podía abaratar la literatura, puesto que la literatura es una fuente de inspiración que podía romper todo tipo de cánones, podía romper todo tipo de límites. Entonces la pregunta era, ¿hasta qué punto uno podía considerarse peruano en un país extranjero?
¿Hasta qué punto podía ser el Perú como fuente de inspiración? ¿Hasta qué punto uno podía considerarse francés o un inmigrante en un país extranjero? ¿Hasta qué punto podía ser, en este caso París, un lugar donde uno podía concebir sus obras? ¿Y hasta qué punto podía ser tomar la literatura, el creador, el Perú, verdaderamente? Es decir, sin que mediara la nostalgia, por ejemplo. La nostalgia en el creador hace bien o hace mal, por ejemplo. ¿Hasta qué punto la mirada del escritor es realmente sincera con el punto de vista que estamos hablando, el Perú como tal? ¿El Perú es en realidad ese país que se concibe o es ese país que nosotros queremos concebir? Que es muy distinto, ¿no? Que es totalmente, puede ser apartado, puede ser de repente negativo, positivo, ¿no? Entonces, en el artista es a veces muy complicado hablar de un país, puesto que el artista o el creador puede ser de todas partes y de ninguna a la vez. Pero yo estoy convencido, yo particularmente, que tiene que pertenecer a un lugar, que tiene que salir de una fuente común, que tiene que pertenecer a una costumbre, a una comunidad. Entonces, habrá autores que se sentirán identificados de repente con la comunidad aymara, con la comunidad quechua, con la comunidad francesa, con la comunidad italiana, no sé, pero se tiene que sentir identificado con alguien para que a partir de ahí pueda hacer una literatura. Yo pienso que la literatura parte de esa fuente, en el sentido que en esa libertad, en esa grandeza que tiene la literatura, que no tiene fronteras, pero sin embargo la literatura, como latinoamericanos, estamos comprometidos con una situación, con una sociedad. Por ejemplo, los nórdicos tienen de repente la diferencia con los latinoamericanos, de hablar la literatura por la literatura, de ser una poesía por la poesía. Pero eso no he visto en la literatura latinoamericana. En la literatura latinoamericana siempre va a haber un compromiso de tipo social, de tipo político, hay una preocupación. Eso es inherente. Ahora, ser adverso a eso de repente va a llevar un gran tiempo.